Hola querida familia de YouTube, ¿cómo están? Preparemos juntos esta receta de bobas o perlas de tapioca taiwanesas, con el sabor tradicional de azúcar morena. Estas bobas de tapioca son ideales para acompañar tus bebidas preferidas. Los ingredientes son: una taza de harina de tapioca, 40 gramos de harina de arroz glutinoso, 50 gramos de azúcar morena o moscabado, $50 ml de agua, colorante color marrón oscuro, chispas comestibles para decorar. Empezamos vaciando el azúcar morena o azúcar moscabado en un bowl. Añadimos el agua y tratamos de disolver el azúcar morena revolviendo muy bien. Añadimos la harina de arroz glutinoso, la mezclamos y revolvimos bien. Esto le dará buena elasticidad a nuestras perlas o bobas de tapioca. Disolvemos muy bien en el líquido hasta que veamos que no tiene grumos. Llevamos esta mezcla líquida al microondas por un minuto primero, retiramos, revolvemos. Yo repetí esta cocción al microondas por 3 minutos en total, revolviendo la mezcla en cada intervalo de un minuto hasta obtener una mezcla espesa y chiclosa como se observa en el vídeo. Luego añadimos 2 cucharadas de harina de tapioca y revolvemos bien con la espátula hasta integrarlas. Vamos a seguir añadiendo la harina de tapioca de a cucharadas y mezclamos con las manos hasta obtener una masa chiclosa que se estire así como se observa en el vídeo. Una vez tengamos la masa con un aspecto glutinoso, vamos a teñir la masa con el colorante café oscuro. A mí me gustan las perlas bien oscuras, pero eso es a gusto personal. Amasamos muy bien hasta integrar el color en toda la masa de manera uniforme y con el color deseado. Miren cómo queda nuestra masa de tapioca. Ya la tenemos lista para formar nuestras perlas de tapioca o bobas. Vamos a formar bolitas con la masa y los colocamos en un recipiente con un poco de harina de tapioca para que nuestras bobas no se peguen. Puedes hacer las bobas que desees y refrigerar la masa restante en la nevera. Esta masa te puede durar 2 semanas en la nevera, forrada con papel plástico o de cocina o en bolsas Ziploc. Una vez tengamos las bolitas listas y enharinadas ligeramente, así como se observa en el vídeo, vamos a llevar una olla a fuego fuerte. Yo añadí agua que tenía previamente hirviendo para acortar el proceso. Es importante recordarles que para cocinar estas perlas de tapioca el agua debe de estar hirviendo. Aquí ya el agua está hirviendo, es el momento de cocinar nuestras perlas de tapioca. Revolvemos un poco para que no se peguen. Este aspecto de piedras duras que se observa en las perlas se irá suavizando con la cocción. Cocinamos con la olla tapada por 20 o 25 minutos. Cuando las perlas estén flotando y estén así de brillantes, apagamos la estufa. Vamos a dejar enfriar las perlas o bobas en la misma olla tapada. Aquí las perlas están frías, las vamos a llevar a un cuenco con agua fría y las vamos a lavar cambiando el agua y colándola 2 o 3 veces. También las puedes lavar en un sedazo o colador y dejar que corra el agua de la llave sobre las bobas. Y lo que hice a continuación fue disolver 2 cucharadas de azúcar morena en un poco de agua y añadí colorante oscuro para potenciar el color. Y luego añadí las bobas en esta especie de sirope de azúcar morena. Este paso es totalmente opcional, es solo para darle más color y viscosidad a las bobas. Ahora en un vaso voy a servir las bobas o perlas de tapioca generosamente. Añado algo de hielo y voy a servir una bebida de fresas.
También puedes servirlos con té negro como originalmente se sirven, con leche o leche achocolatada o con cualquier jugo de fruta de tu elección. Voy a decorar mi bebida con nata batida, unas chispas de colores encima de la nata, una fresa y una galleta de chocolate. Y por supuesto, para finalizar esta bebida voy a poner un poco de perlas de tapioca o bobas encima de la nata. En realidad estas perlas son muy adaptables a cualquier bebida, fría o caliente, y puedes disfrutarlo con las bebidas que tú prefieras, y el sabor es tan delicioso, su textura es chiclosa. Estas perlas hacen de cualquier bebida una experiencia única y con un sabor y texturas muy agradables. Hora de probar. La verdad es que desde que descubrí esta receta no he podido dejar de prepararla y comerlas en muchos postres y bebidas, que en verdad te animo a que conozcas y prepares esta receta. Buen provecho. Quiero agradecerles por sus likes, sus suscripciones, sus comentarios y el apoyo que le están dando al canal. Hasta una próxima receta.